funciona de una manera solamente instintiva y regularmente para la procreación. Pero en el ser humano la sexualidad, además de que puede ser procreativa, también es sanadora, también es comunicacional, o sea, yo me comunico a través de mi sexualidad, pero aparte de eso también es creativa. No solamente en cuanto a que se pueda crear una nueva vida, sino realmente que nos sirve para recrearnos. Y por eso cuando yo decía, bueno, ojalá que la gente haga bastantes preguntas, porque ojalá que este espacio que estamos trabajando hoy sea tan divertido como el sexo tal o como la sexualidad. Y eso tiene que ser de parte y parte. ¿Ya? Claro, Entonces, claro. en ese sentido, ya empezamos a acercarnos a lo sagrado de la sexualidad. Los únicos seres que hacen rituales dentro de una perspectiva del ejercicio de su espiritualidad es el ser humano. Por ejemplo, no se levantan 5 o 6 gallinas a las 6 de la mañana para ir a la misa de 7. No, ellas son instintivas simple y llanamente y no tienen esas ritualizaciones. El ser humano, obviamente, que puede y aprende a hacer rituales, incluso hasta para la sexualidad. Culturas súper ancestrales comprenden que cuando yo comprendo ese camino de trascendencia, incluso en la sexualidad, entonces veo que a través del mismo ejercicio consciente y reconociendo en la sexualidad un camino para conectarme con la parte espiritual y, si lo queremos llamar, con Dios. A mí me sorprendía cuando yo empecé a estudiar sexología, que tuve unos maestros muy curiosos porque eran sacerdotes católicos, Wow. psicólogo, antropólogo y sexólogo, y él nos decía unas cosas que yo quedaba, a mí me choqueaba todas las neuronas, porque yo decía, wow, pues a mí de pequeño me había mostrado como que la sexualidad va por un camino y la espiritualidad va por otro. Pero aquí lo que él me muestra claramente con lo que hablamos, con lo que nos enseñaba en clase, es que la sexualidad y la espiritualidad no es ni siquiera que si yo quiero, sino que de manera desde el inconsciente tiende a la comunión espiritual y trascendente. Entonces, ahí podemos decir, como primera plataforma, la sexualidad sagrada es reconocer que sí o sí nuestra sexualidad es mucho más allá que instintiva. No se queda solamente en lo instintivo. Y aprovechar esa conciencia para empezar a acercarse a otros niveles. Me explico. Por ejemplo, en los animales no se da la condición valorativa de la sexualidad, por ejemplo, para el encuentro. Un perro cuando ve una perra en calor, no le pregunta, vení y contame qué irá a decir tu papá y tu mamá de mí. ¿Y será que vos tenés pedigrí? Pues no, porque es que no, de esa raza a mi familia no le No le gusta. gusta. No, no, ya. Entonces no se da esa condición histórico, personal, que sí se da en el ser humano. Pero aparte de eso también, otra de las manifestaciones del espíritu es la parte cultural, ¿sí? Sí. Y tú nunca vas a ver 5 o 6 vacas reuniéndose para escribir un libro sobre la crianza de los terneros, ni un toro y una vaca inventándose el Kama Sutra vacuno. No, eso no lo vamos a ver nunca. En Sí. cambio, el ser humano sí se da la oportunidad de aprovechar una manifestación tan sagrada como la sexualidad, y entonces en ese orden de ideas podemos hacer confluir esos aspectos, reconocerlos que de por sí se dan y entonces sacarle el mejor provecho ante esa conciencia de ese aspecto fundamental. Wow, wow, mira que me traes muchas cosas y muchas preguntas a la mente. Primero, hables de esa conexión que entre las parejas tienen en el momento, no simplemente porque lo hemos hablado aquí. El sexo no es solo penetración, sino es un abrazo, un beso y todo ese ritual que tú nos nombras. Y alguna vez alguien me preguntó cuando hablábamos de este tema, o sea que la sexualidad sagrada es para solamente la gente que practica el tantra. No, 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 no. A mí me llegan pacientes que no tienen la más mínima idea de lo que es el tantra y cuando yo empiezo a cuestionarlos y les hago una invitación a que empiecen a reconocer los valores de la sexualidad, entonces se dan cuenta que están confluyendo en la sexualidad sagrada. Partamos de una simple condición, Ujú. el hecho de que no podemos o no es conveniente, ¿sí?,
reducir la sexualidad a la genitalidad. Entonces, cuando yo estoy viendo que la persona que tengo al frente o con la que estoy, o incluso los que optan por el poliamor y otros aspectos con los cuales pues, de pronto yo yo respeto, pero no los practico, entonces están comprendiendo que, ok, esos son seres humanos que tienen unas condiciones particulares y entonces hago una consideración valorativa de esas condiciones. Pero, por ejemplo, las parejas, por ejemplo, en Colombia, me recuerdo una parejita que yo atendía, que yo digo, esas son esas parejas o esas personas que son analfabetas sabios. ¿A qué me refiero con eso? Porque no habían terminado ni siquiera el bachillerato, pero manejaban una conciencia de vida, una sabiduría, y ellos decían, nosotros queremos mejorar porque nosotros nos amamos y queremos ver cómo podemos mejorar, y tenían algunas disfunciones sexuales, pero claro, si a mí en toda la vida me echan la culpa, por ejemplo, de que masturbarse es malo, ¿sí? Entonces, obviamente que la persona, pues, como te digo, no tenía una formación académica, pero sí iban a misa, y entonces que el sexo era pecado, y una cosa y la otra, y no se trata de uno derrumbarles todas sus ideas o sus creencias, sino invitarlos a reflexionar. Mi primera experiencia, ya lo mencionaba en una entrevista que me hicieron, mi primera experiencia de sexualidad sagrada fue cuando a los 8 años entré a una iglesia y levanté el vestido a María Magdalena a ver qué era lo que tenía por allá. Ya quería acercarme a ver qué era la sexualidad sagrada porque alguien habló por ahí de ella. Un vecino mayor decía, no, es que la Magdalena fue la amante de Jesús. Y yo, pero ¿cómo así? Y entonces me genera una inquietud. Entonces, en ese orden de ideas, como el ser humano tiene una tendencia natural al desarrollo de la filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría, entonces, ok, es ahí, pero nunca vas a ver un perro estudiando sexología ni la biofisiología para alcanzar mejores orgasmos con la perra. No, eso no se da. En cambio, los seres humanos hay que tener muy en cuenta la condición específica humana. Eso es fundamental. Excelente. Mira que tocas un tema muy fundamental para este tema de la sexualidad sagrada y es las condiciones que la sociedad nos impuso, porque siempre fue una imposición, el que autoexplorarse o masturbarse es un pecado, de que hacer ciertas cosas con tu pareja es un pecado, utilizar juguetes es un pecado, inclusive el mismo sexo es un pecado. ¿Cómo de pronto en tu experiencia dentro de tu desarrollo como sexólogo y todo lo que practicas, ves esta parte del pecado y el sexo o la sexualidad? Perfecto, excelente tu pregunta, Angie, porque hay varias cosas. Sí, como lo mencionaba, infortunadamente a nosotros nos han mostrado que la sexualidad va por un lado y la espiritualidad va por otro lado. Nos lo dicen de manera directa o de manera indirecta. Pues vos no te imaginas a José y María caminando en vestido de baño por la playa y él tocándole de pronto la nalga o alguna cosa, menos que te los imaginas en la cama. ¿Ya? Mientras que en otras culturas te muestran un dios y una diosa que están teniendo intimidad por allá en los confines del universo y que todos esos orgasmos nos los están trayendo a nosotros. Entonces hay dos maneras en que nos van sesgando esa información. Una de manera directa, cuando nos lo dicen, eso es pecado, la Virgen María sin pecado concebida, o sea, ya es un pecado, ¿no? Y lo otro, que a lo que nos hacen referencia, es entonces desde la iconografía, o sea, desde las imágenes que vamos viendo. Entonces, una de las cosas lindas, y esto se lo agradezco infinitamente incluso a estos maestros de los que te estoy mencionando, porque te voy a contar una anécdota, fue muy fuerte. Cuando estaba yo estudiando sexología, entre los estudiantes había un sacerdote. No era el que nos daba clases, sino otro que era apenas estudiante de sexología. Y entonces, en una de las áreas, una profesora, que en paz descanse, Diana Flores, nos pidió que escribiéramos una carta a los genitales propios, como si nosotros hacía tiempo no hablábamos con él, como un amigo al que tenemos por allá olvidado. Entonces fue muy gracioso porque yo empecé a escribir carta, ¿no? Y pues lo que menos esperaba era que esta profesora nos iba a poner a leer la carta delante de todo el mundo. Y fue pero era muy sanador y ella era muy confrontativa. Y dice, bueno, ustedes quieren trabajar sexualidad con sus pacientes y a ustedes les da vergüenza hablar de esto, ¿no? Y empezamos a leer nuestras propias cartas. Fueron muy graciosas, pero la que más me impactó fue precisamente la de este sacerdote, donde él escribía apoyándose en citas bíblicas
sobre que todo lo que Dios hace es sagrado, que es divino, y entonces empezaba a hablar con su pene y diciéndole, mira, y yo que me sentía tan culpable cuando me escondía detrás de la puerta del seminario por allá, y saber que realmente, bueno, y varias cosas empezaba él a relatar, muy, muy, muy lindas, muy hermosas. Yo me lamento de no haberle pedido a él una copia de esa carta, porque era una carta genial. Entonces, en virtud de eso, cuando, por ejemplo, utilizaste varias cositas, ejemplos que me encantan. Hablaste de la masturbación, ¿sí? Luego lo hablaste como de, utilizaste otro término para la masturbación, que fue autoexploración, y me encanta, porque me parece más progresivo, pero por ejemplo, dentro de la filosofía tántrica, nosotros lo llamamos el autocultivo. ¿Cómo me cultivo? ¿Ya? Porque yo puedo empezar a reconocerme y entender que, por ejemplo, mi propio cuerpo puede ser una geografía. Y entonces yo, como esta geografía que recorro, y que el cuerpo de mi pareja también simbólica y metafóricamente es una geografía, ¿cómo voy a sembrar semillas de amor en cada una de sus partes? Entonces también es una sexualidad sagrada. Si yo le hago un masaje en los pies y le hablo cosas bonitas a los pies de mi pareja, y entonces es otra forma. Pero también me puedo acercar a su genitalidad, a su vagina, a su clítoris, y hablarle cosas bonitas. Y eso está bien en ese orden de vida, pero la gente maneja mucho tabú, y es importante poder entender dos cosas. Lo que nosotros negamos, incluso porque le desconocemos el nombre natural. Me explico. En una clase que yo le dictaba a unos estudiantes, les escribía una palabra de pene. Y yo le decía, bueno, todas las palabras que ustedes, las que ustedes escuchan, pene, vulgar esta, y ellos, los estudiantes felices, palito, pipí, pochocho, un montón de cosas, muñeco, en fin, perfecto. Vagina, y empezaban, pero una chorrera de nombres, que el peluche, que una, y después le escribía la palabra codo. ¿Con qué otros nombres se le conoce al codo? Nadie mencionaba absolutamente ninguno. ¿Qué pasa con eso? Entonces, nos vamos dando cuenta que efectivamente todos estos eufemismos, que es la forma en que se conocen estas palabras para desconocer o no reconocer el nombre propio con que se ha asignado, digámosle así, a esta parte biofisiológica, que tiene unas funciones maravillosas, además de ayudarnos a procrear, darnos placer, y poder conocer más a mi pareja, porque es algo muy íntimo, es algo sagrado. Y dentro de esa misma sacralidad de la sexualidad, recuerdo cuando yo estuve en la selva, a mí me impactó mucho que precisamente un chamán en la selva, después de que yo estaba haciendo unos trabajos personales, de crecimiento personal, valga la redundancia, la cacofonía, él me decía, mire Ramiro, mucho cuidado, la gente no tiene consideración de cosas tan importantes, de aspectos como comparten indiscriminadamente sus fluidos sexuales. Y los fluidos sexuales son demasiado puros. Y yo decía, bueno, y este chamán no ha pasado por ninguna universidad, pero pues tiene conocimientos, ¿no? Y él decía, mire, porque el estado más puro de la sangre, esto sí ya lo estudiaba en sexología, el estado más puro de la sangre está en el semen y en el óvulo de la mujer, porque para procrear una nueva vida se requiere que haya, digamos así, una especie de pureza, de depuración, que haya pasado por todos los filtros del organismo, y hay una selección natural. Date cuenta incluso que me parece muy metafórico y muy lindo también el hecho de que en una eyaculación de más de 200 millones de espermatozoides, solo uno, que es un líder, le gana la competencia a los otros. O sea, es una selección natural para llegar a este punto. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, en compañías, en empresas, voy a dictar una charla, por ejemplo, sobre liderazgo, y yo hago la pregunta y sobre el liderazgo, y me dicen que no son. Yo hago la pregunta si el líder nace o el líder se hace, y la gente me dice, no, el líder se hace. Yo le digo, espérate a ver, pues tú vienes mínimo de un espermatozoides que le ganó una carrera a 200 millones de espermatozoides. Es como si yo, Ramiro Serna, le gano una competencia a todos los habitantes de Estados Unidos en una maratón. Eso ya es un liderazgo tremendo. Claro. Entonces yo vengo de algo sagrado, positivo, muy fuerte, muy significativo, y en virtud de eso hago ese reconocimiento precisamente
a lo puro, porque lo sagrado es lo puro. Y no es que entonces, sí, me tengo que volver vegetariano, y no, soltar 2 o 3 hijueputazos también parte de una buena pureza, en una buena intimidad sexual, y está bien, no le estás haciendo daño a nadie. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a las personas que me llegan a consulta, por ejemplo, con lo de la masturbación o lo de la utilización de juguetes, hay 2 preguntas que yo hago tranquilamente y que eso le ayuda mucho a mis pacientes. ¿A quién y cómo le estás haciendo daño con eso que tú estás haciendo? Por ejemplo, con el autocultivo. ¿A quién y cómo le haces daño? De ahí le recomiendo algunos libritos si la persona le gusta leer, y eso entonces nos va abriendo unos nuevos caminos para fortalecer los principios y valores de una persona. Yo sigo siendo, por ejemplo, creyente de las filosofías y de muchos aspectos y de las religiones. Rescato cosas muy importantes, porque me parece que incluso desde la misma religión católica también nos aportan elementos muy importantes que yo puedo abstraer para la sexualidad. Y si no, pues vaya a leerse la Biblia, lo que es el Cantar de los Cantares, a ver si no es pura poesía erótica, si eso no tiene un montón de sexo incluido allí. Entonces, podemos encontrar eso en esos elementos. Genial, genial. Mira que mi cabeza quedó así en un bomb de información, porque es que varias personas hablando de este tema desde que empezamos a trabajar con lo de la sexualidad, es ese conectar, porque hemos dado placer, inclusivemente nos han dado placer, pero no nos han enseñado a nosotros cómo el autocultivo, como tú lo llamas, o cómo reconocer, y siempre es con ese juzgamiento y esa parte de decir, no, es que mi cuerpo no es perfecto, es que no soy como el estereotipo, bla, 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 bla. En tu conocimiento, ¿cómo podrías o qué tips podrías darle a las personas para que empiecen a quitar esos constructos y empezar a crear esa semillita para ese cultivo, como tú lo llamas? Perfecto. Mira, todo abordaje que yo hago con mis pacientes toca 3 instancias. Hay una instancia mental, y Okay. para eso, digamos así, no voy a utilizar un término muy bélico, iba a decir que lo ataco, pero no. Mejor lo invito a reflexionar de 3 maneras. 1, desde lecturas que son ya recomendadas, que han pasado por un filtro de alguna manera, y mirar, y que son de autores, digamos así, que pueden ser una autoridad y que han escrito bestsellers, no porque sean muy buenos comercialmente hablando, sino porque realmente tienen algo muy importante que aportar. Entonces, ok, leas el libro de Verónica, Decide Morir, por ejemplo, de Paulo Coelho. Pero hay también películas que muchas de ellas son fundamentadas de hechos de la vida real, y que sin lugar a dudas, pues entonces también te dan información para que empieces a recuestionarte, porque por fortuna somos seres con capacidad de reflexión, análisis y deducción. Entonces, bueno, a ver, esto que está planteando acá. Entonces, yo recomiendo libros, recomiendo películas, y obviamente el diálogo con profesionales que desde una forma de reflexionar te van diluyendo esas creencias que de pronto no te están contribuyendo a que puedas sentir tu cuerpo, a sentir que son estereotipos que nos están vendiendo y que no tienen nada que ver con el placer. Pero también, porque si me quedo trabajando con la parte nomás de la cabeza, eso es como creer que yo leyéndome la Biblia me voy a volver santo. O es como creer que si yo recibo un curso de paracaidismo por correspondencia, cuando lo termine de leer ya me voy a tirar desde un avión en paracaídas. Yo le hago esa pregunta a mis pacientes. ¿Usted lo haría? Y me dice, no, no, yo, bueno, menos mal. Porque donde me digas que sí, te digo qué pena, no tengo nada que hacer contigo, andate para donde un psiquiatra, para un hospital mental, porque pues olvídate, sería un riesgo demasiado alto. Entonces, además de que vamos haciendo como, le vamos proveyendo información para su dimensión racional, que abre el abanico de posibilidades. No es para que no piense como pensaba, sino para que piense de una manera más crítica, no criticona, sino una manera más crítica. Pero entonces de ahí, por ejemplo, con hipnosis o con meditaciones, yo trabajo lo que es el cuerpo. Pero sin lugar a dudas, lo que yo más recomiendo, por ejemplo, el trabajo que hace Reyán, mi amante, los que no saben quién es Reyán, es espectacular, porque ella en este momento viene trabajando con grupos de mujeres fundamentalmente.
para reconectarse con su sensualidad, con su sexualidad, con su afectividad, desde unos ejercicios que son muy, pero muy bien trabajados, tanto desde el punto de vista, en el sentido de que hay una muy buena fundamentación investigativa, de cómo, por ejemplo, las músicas que ella utiliza no son músicas que cualquiera va pensando por ahí, no, 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 son músicas seleccionadas que se sabe científicamente que tienen un impacto en el cuerpo. Pero también hay unos movimientos que ella va enseñando para que la persona vaya liberando corazas. Entonces, ahí viene un asunto. Todos los libros que tú te leas, todas las películas que tú te veas, toda la reflexión que podamos tener, te va a dar un conocimiento. Pero el conocimiento no es sabiduría. Yo puedo conocer una bicicleta y no saber montar en bicicleta. La sabiduría es del orden práctico y se hace de manera progresiva. Entonces, por eso los ejercicios que mi amada Reyán va acercando a las personas, y las personas, bueno, esto lo puedo decir ya abiertamente porque la persona lo contó, una mujer de 70 años que llega y empieza a hacer estos ejercicios y después, tú sabes que yo trabajo con el análisis de los sueños, que de eso podemos hablar en otro programa, y esta mujer empieza a tener sueños eróticos, una mujer de 70 años, y a lubricar, o sea, a sentir nuevamente su sexualidad con ella misma. Entonces uno dice, wow, es que hay gente, mira, dictamos Reyán y yo un curso que se llama El desarrollo y el comportamiento sexual de los hijos, pero no abordamos sino los primeros 90 años de los hijos, no más los primeros 90 años. Solo los 90, ok. Solamente los primeros 90 años de vida. Okay. Porque a mí me impactó una vez en una frase que escuché que decía, no hables mal de los hijos del vecino, del enemigo, del primo, del tío, hasta que los tuyos no tengan 90 años, porque no sabes qué vas a pasar con los tuyos. Entonces, por eso de ahí nos surgió la idea de plantearlo así, que fue este curso sobre el desarrollo y el comportamiento sexual de los hijos, pero nomás los primeros 90 años. Excelente. Y mucha gente me decía, Ramiro, pero es que yo no tengo hijos. Mira, pero sos hijo. O sea, es mirarte en ti. Primero hay que evaluarte en ti. Claro. Por si querés o no tener hijos, o si ya no vas a tener hijos. Pero ¿qué ha pasado con tu sexualidad? ¿Cómo has manejado tu sexualidad? ¿Cómo puedes incluso manejar tu sexualidad ahora? Entonces es todo un acompañamiento precisamente para reconocer desde lo más elemental a eso que hacemos referencia con la sexualidad sagrada. Y la sexualidad sagrada, como todo lo sagrado, parte de una cuestión axiológica, y cuando hablamos de lo axiológico es el tema de los valores, ¿ya? ¿Cuáles son los valores? Las condiciones valorativas, estimativas que tengo de, pero ojo, esa valoración no es solamente consciente, sino a nivel inconsciente. Porque hay personas que me dicen, no, es que yo sé que la sexualidad es muy importante, pero tienen unos sueños que yo digo, bueno, pero el inconsciente tuyo está hablando de, por ejemplo, una chica que me llega a consulta y me dice que yo soy muy pero la verdad es que no tengo orgasmos. Yo cuento esta historia porque me parece que es de las más significativas. Entonces ella, casada, mire, no estoy teniendo orgasmos, no estoy lubricando. Ok, empezamos el proceso, el acompañamiento, y ella me cuenta una pesadilla donde un diablo la perseguía. Un diablo la perseguía. Para no hacerte larga la historia, ¿qué pasa? Ella, en uno de sus sueños, pesadillas, aparece ya su abuela haciéndole así con el dedo. Entonces, cuando yo le pregunto, vení, ¿qué te decía tu abuela de niña? Ella me decía, claro, mi abuela me decía a mí y a mi hermana, mucho cuidado con los hombres, que los hombres son el diablo. O sea que la abuela le metió el diablo en el inconsciente, ¿ya? Segundo, la mamá le decía, si usted se porta mal, el diablo se la come. Cuidadito pues, que el diablo se la come. Entonces ya tiene dos informaciones, los hombres son el diablo y el diablo se la come. Pero después llega, cuando está casada, y es una costumbre muy natural en Colombia, que el marido le diga, mi amor, hoy me la quiero comer. Entonces, se activan todos los miedos inconscientes de esa niña de 6, 7 años que escuchaba que los hombres son el diablo y el diablo se la come, y entonces se le activaban todos los miedos inconscientes y generaba dificultades en el desenvolvimiento de su sexualidad. Entonces es ahí donde podemos hacer una revisión, y muchas veces es bien lindo precisamente que con el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando Reyán les pone a hacer a estas mujeres a través de un grupo de Zoom, porque es un grupo, ahí tiene como 50 mujeres, entonces les pone a hacer ejercicios, y lo curioso es que ellas empiezan a relatar los sueños que tienen, o muchas veces dentro del mismo ejercicio empiezan a llorar.
Y ella, obviamente, Rayana, como ella es psicóloga y sexóloga también, pues obviamente que le hace un acompañamiento para poder evaluar dónde y cómo venían instaurados esos traumas y lo más importante, no solamente dónde y cómo se instauraron, sino cuáles son las herramientas para superarlo, ya, para superarlos. Y por eso ella incluso publicó hace poco un video. Ella no le da vergüenza decir, tiene 54 años y le digo que la energía parece una chica como de 20 años. Yo digo, wow. Rijan es, mejor dicho, no parece. Y mira que eso realmente es a lo mismo, a como uno alimenta el alma, el cuerpo y la mente, porque todo se refleja físicamente dependiendo de cómo tú alimentas tu vida. Y tengo varias preguntas aquí porque la gente de pronto se confunde. La palabra amante tiene un mal significado y tú dijiste mi amante Rijan. Y yo sé que es tu pareja, pero me gustaría que explicaras el por qué la llamas amante. Perfecto. Y eso me hace acordar de una anécdota en un congreso de sexología donde yo estaba hablando sobre la fidelidad, sobre la importancia de lo que es la boda mística, el matrimonio sagrado, porque Rayana y yo, por ejemplo, vamos a Machu Picchu, vamos ahora para Sedona y llamo a las personas. Y después de la conferencia, yo fui el que dictara la charla. Cuando termino, se me acerca un médico y me felicita, me dice, doctor, excelente su charla. Y en ese momento se acercaba Rayana y yo le digo, a ver, te presento a mi amante. Y él como que quedó choqueado. Sí. Y yo soy muy bromista, ¿no? Entonces él, como así, y pues miraba así como indispuesto. Yo le digo, pues, ¿estás mal o qué? Me dice, no. Después me pregunto, ¿pero por qué la tratas así? ¿La presentas al amante así? Yo le digo, mire, muy simple. ¿Cómo se le dice a una persona que está estudiando? Estudiante. ¿Cómo se le dice a una persona que está caminando? Caminante. ¿Cómo se le dice a una persona que está amando? Amante. Entonces tenemos que despeyorativizar el término de amante. Y por eso a mí no me avergüenza. O como decía mi padre, a mí se me cae la vergüenza de la cara. No es que se me cae la cara de la vergüenza, sino que se me cae la vergüenza de la cara. Y en ese orden de ideas, eso es bien importante para el buen desempeño de la vida sexual. Me explico. Porque lo que más nos limita es la vergüenza. Y por eso muchas personas que tienen que hacer antes de tener intimidad sexual, emborracharse. O apagar la luz también. O apagar la luz, o emborracharse. Y entonces, no, y al otro día, ese guayabo, ese amor, no, yo actúo como si estuviera borracho sin tomarme absolutamente nada. Y como un borracho gracioso, divertido, sin vergüenza, ya, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque la idea no es ni ridiculizar a nadie, ni uno mismo ridiculizarse, sino poderle encontrar el goce de vivir. Porque la sexualidad, por ejemplo, en la biodanza, una cosa muy linda, que hay una línea de trabajo de ellos que es precisamente la sexualidad. Y la sexualidad es conectada con Eros, pero es con el placer de vivir, con el placer de sentir lo que es todo. Es decir, yo puedo ir y sentir las caricias de las olas del mar, puedo sentir la brisa y está tocando toda mi piel. O sea, mi piel, mucha gente, mira, hay una cosa, yo llegaba una vez y en un curso que yo dictaba sobre sexualidad y hablaba de varios aspectos, por ejemplo, que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, y habían médicos y habían enfermeras. Y de ahí yo llego y les digo, bueno, acuerden que yo les hablé de que hay que perder la vergüenza, sí, ok, van a dibujar sus órganos sexuales. Y ellos, pero no le miren al compañero ni nada. Y bueno, y yo caminaba por entre los pasillos y los veía dibujando, y generalmente dibujaban penes y vaginas y senos. Y yo, ay, Diosito, 2 horas yo hablando aquí, ustedes no me han entendido. Si hablamos de los órganos sexuales, todo el cuerpo es órgano sexual, la piel es un órgano sexual súper valioso, con zonas erógenas, eros es vida, que entonces, pero no nos reduzcamos única y exclusivamente a la genitalidad. El cabello tiene incluso así sean células muertas, sobre todo las que están ya cuando se han extendido, pero sepa acariciarle el cabello a un hombre, a una mujer, y vas a sentir que la pone a vibrar hasta el dedo gordo del pie. Entonces, las palabras, sí, los oídos son órganos sexuales, por ahí es donde muchas veces las empiezan a penetrar, o nos empiezan a penetrar. Sí. Una voz sensual, entonces podemos reconocer lo sagrado de la voz. Para yo, por ejemplo, una vez me entrevistaron en un programa para que hablara sobre el arte de la seducción. Y entonces yo decía, mire, pero es que eso es muy relativo. Hay personas que se pueden seducir con un buen tatuaje, sí, y otros con una poesía. Así de sencillo.
Y eso no es ni bueno ni malo, ni el uno es mejor que el otro. Simplemente los estilos son distintos. Y eso es sagrado. Porque cuando yo reconozco la condición valorativa de la otra persona y la condición valorativa propia, entonces voy fluyendo de una manera, de una manera natural hacia la trascendencia. Me explico. Nosotros de manera natural venimos atravesando un proceso trascendente. ¿Cómo así? Sí, yo trascendí ser feto para ser bebé. Trascendí ser bebé para ser un hombre joven. Trascendí ser joven para ser un poco mayor. Ahora sigo siendo un joven de 85, 90 años, no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque acuérdense de una cosa que me parece una frase que me impactaba. Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido. Entonces, bien interesante. Mira, Ramiro, que me lleva ya a mi siguiente pregunta, porque los jóvenes no tienen esa experiencia y de buscar allí, de buscar allá para encontrar, pues, como esa pareja perfecta, lo que la sociedad nos vende, vuelvo a decir. ¿Qué podrías decirle para aquellos jóvenes que están en ese camino de que puedan encontrar a ese amante o esa amante que sea esa persona que comparta con ella, Perfecto. con él? Tienen que vivir el proceso, pero hay una cosa muy importante, porque dentro de lo que es la condición natural humana, que es distinta a los animales, desde muy jóvenes ya el ser humano se está preocupando por no solamente satisfacerse, sino satisfacer a la otra persona. Entonces, por eso no ve que el muchacho de 18 le pregunta a la novia, ¿y qué? ¿Llegaste? ¿Y tuviste orgasmo? Un perro no le pregunta a una perra, vení, ¿cuántos orgasmos tuviste? No, espero que el próximo encuentro vamos a tener más orgasmos. No. Entonces, el ser humano va viviendo, incluso podría decir alguien, ay, eso es muy desde el ego. Sí, sí, pero es que no tenemos que descalificar el ego. El ego también hace parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra condición humana que es progresiva. Y nosotros, obviamente, que de una manera natural, como lo dice la canción Desiderata, vamos avanzando y atravesamos la zona del ego, la zona mental, y nos vamos acercando a la dimensión espiritual. Y por ahí hay una frase que me encanta, que decía, la persona que a los 20 años no ha sido atractiva, a los 30 años no ha sido inteligente, a los 40 años no ha sido rico y a los 80 años no ha sido sabio, es porque nunca va a ser ni atractivo, ni inteligente, ni rico, ni sabio. Entonces tenemos que atravesar todas esas fases y entender. Ahora, es muy lindo y eso yo le agradezco infinitamente a la vida, que hoy en día están llegando jóvenes con muchas inquietudes para el buen desempeño sexual. Entonces, si yo hablarles de que tienen que empezar a hacer una meditación y hacer... No. Empiezo desde lo más simple. Venga, para trabajar ese componente de lo valorativo. Por ejemplo, los celos, que es muy común, ¿cierto? Entonces la gente, no, hay unos celos que son naturales por el mero hecho de que somos mamíferos. Entonces yo aprovecho ese elemento para una valoración. Por ejemplo, ¿quieres que te hagan lo que tú haces? No, bueno, entonces ya empiezan a hacer un cuestionamiento y eso es empezar a acercarse a una sexualidad sagrada sin tener que considerar de que tienen que ir por allá a un ashram o a un lugar donde vamos a hacer meditación todo el día y meditación tántrica. No. La sexualidad sagrada empieza desde lo más elemental. Usted no puede construir una iglesia del techo hacia el piso, no, siempre es de abajo hacia arriba. Las construcciones siempre se dan así, hasta los árboles más altos surgen de una pequeña semilla. Entonces, uno les va dando información. Yo a mis hijas, por ejemplo, hacía unas negociaciones con ellas y eso era educación sexual. Por ejemplo, yo les decía, mira, leas este libro de Verónica Decide Morir y le voy a dar $20 cuando lo termine de leer, pero me lo muestra que lo subraya y el libro tiene componentes sexuales. Entonces, eso es una forma de orientarlas hacia una sexualidad sagrada, hacia un reconocimiento de su condición humana en búsqueda de muchas cosas, entre ellas el placer, entre ellas el aprendizaje, entre ellas trascender lo instintivo. Pues un perro nunca dice, no, la semana entrante voy a ser mejor perro que la semana pasada y voy a trascender mis instintos. No, pero el ser humano sí tiene una connotación y trascender los instintos no quiere decir eliminarlos, no quiere decir hacerlos desaparecer. Yo no puedo decir, no, es que
yo voy a dejar de comer unos 4 o 5 meses para ahorrarme esa platica y comprarme un carro. No, pues tu parte instintiva te va a llevar a que para sobrevivir en este plano existencial necesitas mínimo unos elementos biofisiológicos o químicos para la sobrevivencia. Entonces, no tenemos que desprendernos de esas cosas. Yo no me puedo desprender de mi condición humana. Soy humano, ¿sí? Y por eso, como decía un maestro, decía muy lindo, que decía que y el verbo se hizo carne, y después vamos a renegar entonces de la carne. Porque, pues, muy curioso que si el verbo se hizo carne, no tenemos por qué renegar de la carne. Podemos encontrar lo sacro en este cuerpo que soy también, que me da esta oportunidad de vivir esta experiencia transitoria desde la concepción hasta cuando ya crucemos el umbral. Y hay gente que cree en la reencarnación, y hay gente que cree en la resurrección, y hay otros que creen que no viene nada más. Bueno, eso hay que respetarlo y listo, perfecto. Pero por lo menos dentro de lo bonito es que las personas ya están con inquietudes. Es decir, a mí me buscan personas y jóvenes. Y ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, me da mucha risa porque, por ejemplo, una muchacha que estaba en una depresión, en una crisis, jovencita de 19 años, y pues en una crisis existencial, pues hasta con ideación suicida. Pero claro, es que el novio vive como a 45 minutos y por lo de la pandemia ni ella lo podía ir a visitar, ni él la podía venir a visitar, y los papás no entendían que ya ellos, ni siquiera sospechaban que ya ellos estaban teniendo un ejercicio activo de su intimidad sexual. Y a esa edad, pues, eso es para 3 veces al día y eso es poquito. Y ellos en ese desespero, y si lo hacían por Zoom no es lo mismo que, pues, que sentir la piel de la otra persona. Y entonces yo empiezo a atenderla por su depresión, su proceso de tristeza y depresión que tenía. Encontramos el quid del asunto y bueno, pues imagínense que hasta que hacían lo que hacían los abuelos, a montar en caballeras, a visitar. Oye, hay que buscar la manera que se puedan encontrar. Vamos a ser creativos para que puedan, bueno, y ahí aproveché para hablarle, no es muy gracioso porque aproveché para hablarle de la importancia del vínculo y que ellos estaban muy bien vinculados. Y lo curioso del caso que fue que la familia de ella fue la que me pagó la consulta, y después ya el muchachito, pues, que también digo muchachito, porque para mí sigue siendo un muchachito de 20, 21 años, quería una cita conmigo para poderle, ojo, para que yo le enseñara a ser un buen amante. Y yo le dije, ya lo está haciendo, hermano, esa mujer está desesperada. Ella, porque usted le dice cosas bonitas, usted la trata con respeto y con dignidad. ¿Qué más que buen ser amante de eso? Usted ya está por el camino de la sexualidad sagrada. Porque él, muy creativo, le escribía poesías, tranquila, todo va a estar bien. Jovencito de 20 años. Yo decía, wow, si eso no es sexualidad sagrada, entonces apaga y vámonos, porque yo no sé qué sería sexualidad sagrada. Wow, Ramiro, mira que me llegan muchos elementos y concluyo que de todo lo que dices, lo importante también es la comunicación, que esa es una parte primordial para que todo esto haga un desenlace, pues, a conectar, a surgir, a explorarse, a cultivar. La comunicación tanto propia como hacia la pareja es importante. Y hablas Mira, de... Sí, dime. mira, hay una cosa muy importante con lo que tú estás diciendo y me encanta. A mí me gusta mucho trabajar la etimología de las palabras, el origen de las palabras. La comunicación fundamentalmente está hablada o está direccionada a un aspecto, y es la responsabilidad, que es la habilidad de responder. Pero entonces, ¿cómo así que es la habilidad para responder? Claro, cuando yo, por ejemplo, atendía una vez a un joven y entonces me decía, no, es que yo ya soy mayor, yo ya soy responsable. Y yo le decía, ¿y quién paga la gasolina del carro tuyo? Ah, mi papá. ¿Y quién paga? Ah, o sea, no tiene la habilidad para responder, no quiere decir que no la pueda adquirir. Y luego una paciente que también tenía problemas no alcanzaba los orgasmos. Ramiro, entonces yo soy un irresponsable sexual. Y yo, sí, no estás teniendo la habilidad para responder. Y un hombre con disfunción eréctil no está teniendo la habilidad para responder, pero no quiere decir que la pueda recuperar, porque por eso yo les decía al principio, ¿no? La sexualidad también tiene un componente comunicacional. Yo me comunico a través de mi sexualidad. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi pareja con las formas de manifestarme sexualmente? Los miedos, y venimos con no es ni siquiera venimos, no.
perdón, adquirimos un montón de miedos. El niño sale en pelotica de 3, 4 años, la niña también, y nadie le está diciendo, ellos no tienen miedo de su desnudez, pero a nosotros nos empiezan a regañar, entonces nosotros vamos adquiriendo un montón de miedos que no nos permiten tener la habilidad de expresarnos apropiadamente. Y después entonces nos venden unos modelos, unos estereotipos, y entonces el cuerpo mío no cumple con esas características, y entonces a mí me da risa porque hay una cosa bien particular. Voy a buscar aquí una imagen que dentro del curso del desarrollo y el comportamiento sexual la compartía con los estudiantes, y a la gente le impactaba porque es muy particular y es muy común en nosotros la diferencia entre el hombre y la mujer para la autoaceptación, para lo que es la autoimagen, ¿no? La imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Esos estereotipos, los estereotipos son algo que nos lleva mucho al rechazo de nosotros mismos. Sin lugar a dudas, ese es el tema. Nosotros nos estamos rechazando. Ya voy a encontrar la imagen porque quiero ponerla aquí, así sea de manera rudimentaria, pero con mucho amor, esta imagen que da cuenta precisamente de la forma en que nosotros nos autopercibimos y cuál es esa diferencia entre los hombres y las mujeres. No, creo que la va a quedar debiendo porque no la estoy encontrando. Porque es muy particular y es una imagen que, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, pregúntame que yo te puedo ir poniendo atención y no estoy defendiendo a nadie, tranquilita. Bueno, la verdad, este tema, como muchos de los temas de sexualidad, 45 minutos, una hora, no da para pues, responder preguntas, para responder inquietudes, pero sí esperamos, por ejemplo, con todo lo que Ramiro nos acaba de hablar sobre la conexión, sobre de poder educarse, que es lo más importante, si eres una persona creyente, educarse de una manera positiva sobre la sexualidad, como nos lo hablaban en muchos. Claro que sí, y hay una cosa que quiero resaltar, ya encontré aquí la imagen, pero antes de eso quiero reforzar lo que tú estás diciendo, y es educarnos. ¿Pero qué quiere decir educarnos? Por etimología, la palabra educar viene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. Entonces, educar es sacar de adentro. Y nosotros creemos que la educación es dejar que nos den mucha información. Pero, ¿qué hace? A nosotros no nos quieren ni siquiera informar, nos quieren uniformar. O sea, que seamos todos de una sola forma. Esta es la imagen que quería compartirle. Vamos a ver aquí así. Ustedes ven esto. Ya, sí. Ese hombre que está gordo, barrigón, cabecipelado y se ve en el espejo, espectacular. Y ella que está bien esbelta, bien bonita, se ve en el espejo y se ve gorda. Eso para mí es una cosa bien particular, muy común. También a los de Instagram, para que no se me queden enojados los de Instagram, que no crean que no se los va a mostrar. Para que no haya discriminación. Sí, porque ya sí, porque no. Y los que nos escuchan, es un perfecto. Sí, es un hombre gordito, como tú lo explicabas. Mirándose en el espejo, y es un hombre gordo, barrigón, cabecipelado, pero se ve en el espejo, mejor dicho, de tal manera que Brad Pitt es un pobre pendejo al lado de él. Y ella, una mujer con un cuerpo hermoso, esbelto, espectacular, y se ve gorda, pues como los gordos, los dibujos, los cuadros de Botero. Entonces, bueno, es eso. Entonces, cuando hacemos referencia a la educación, y precisamente dentro de ese plano que yo digo de abordar a las personas de la parte racional, es poderles ayudar a que las personas comprendan que no es lo mismo entender que comprender, y que de alguna manera sepan desde su capacidad racional, reflexiva y crítica, no quedarse específicamente con lo que nos inculcaron. Yo sé que aquí hay muchos colombianos, y lo que yo les hago la pregunta a los colombianos que nos escuchan, ¿qué quiere decir la palabra inmarcesible? No sabemos. Y es la tercera palabra del himno nacional. Pero ¿qué es lo que quiero yo plantear y mostrar con esto? De que nosotros tragamos información sin cuestionarla.
Y si estamos en un país extranjero, ¡ay, mi patria querida! Y lloramos y no sabemos qué estamos diciendo en el himno nacional, cuando estamos cantando el himno nacional. Entonces, también, por ejemplo, hay un mandamiento que yo invito con mucho respeto a que lo miremos. Hay un mandamiento que dice, para mí es un mandamiento netamente machista, porque dice, no desear la mujer del prójimo. Debería haber otro mandamiento que dijera, no desear el varón de la prójima. ¿Cierto? Para que sea como equilibradito. Ah, no, pero es que no podemos discriminar. El inconsciente, la Biblia se refiere a los dos géneros. Yo no, espérate que es que el cerebro no funciona así. El cerebro es literal. ¿Ya? El cerebro toma las imágenes tal cual. Y con eso que está queriendo decir, es como si las mujeres no pudieran desear o no tienen necesidad de desear, porque entonces es el hombre el que desea y es el, listo. Y es la mujer la que se hace desear. Y en cierto sentido ahí hay una connotación interesante. Pero, sin lugar a dudas, que el ser humano partimos de una base que nos la han maltratado incluso hasta en la cultura oriental. Y es la cuestión del deseo. Y yo le hacía una pregunta a un auditorio de más de 100 personas, levante la mano el que es un bebé probeta, no había ningún bebé probeta, y ustedes vienen de una revolcada de su papá y su mamá, y a ellos les tuvo que haber prendido el deseo. Incluso si fuera bebé probeta, pues bueno, de donde sacaron ese espermatozoides, que lo pueden sacar, o de una eyaculación de un donante, incluso puede ser el marido, pero también lo pueden ya extraer directamente del testículo sin que haya ningún tipo de excitación, pero por lo menos, pues, digámoslo así, el 99.9% de los que estamos acá venimos de un deseo, del deseo del papá y mamá por tener intimidad sexual. No era por el deseo de comprar una bicicleta ni de un carro, sino por el deseo de estar juntos. Entonces somos hijos del deseo, así de sencillo. Y no nos avergoncemos por eso. Aprendamos a entender que el deseo mantiene también esta vida. Paolo Coelho en el libro 11 minutos lo dice claramente. La fuerza que mueve el mundo no es el amor todavía, ojalá. La fuerza que mueve el mundo es la economía, y a la economía la mueve el sexo y al sexo la mueve el deseo. O sea que en el fondo es ahí. Ahora, si articulamos amor y deseo, mucho más lindo, mucho más conveniente. Yo he visto cómo realmente las personas, cuando integran esos dos componentes, ¿sí? Que de hecho, yo no diría que hayan hijos del deseo solamente sin nada de amor. No, y eso lo podemos profundizar. Tal vez la persona no tenga la conciencia del amor que tiene por la vida porque quiere procrear vida. O sea, ahí en el fondo, muy consciente o muy inconscientemente, una fuerza que está vinculada al amor, porque el amor es entrega por etimología y por los estudios que se hacen desde la filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, estamos direccionados precisamente a que ese amor fluye y confluye de una manera. Reyyan y yo vamos a tener un curso que vamos a tenerlo en Hotmart para hablar de todo esto y para hablar de la creatividad sexual, porque si se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, entonces obviamente pues somos producto de una fuerza divina, ¿ya? Y fuimos hechos a imagen y semejanza de esa fuerza divina y con atributos incluso también de esa fuerza divina. O sea, por naturaleza somos creativos, por naturaleza somos amorosos, y entre más conscientes seamos de ello, va a ser mucho mejor. Entonces, la responsabilidad, que es la habilidad para responder, para no acabar de dejar lo de la comunicación, obviamente es primero me comunico yo conmigo mismo, y obviamente que posteriormente en la comunión con otra persona, entonces podemos tener hijos biológicos o proyectos, porque también un proyecto puede ser un hijo de una relación. Y desde ahí entonces ya eliminamos prejuicios de preferencias sexuales. Excelente, excelente, Ramiro. Mira que esto es maravilloso y como te digo, el tiempo no nos da para poder hablar, pero sí comentabas de un curso. Cuéntale a la gente dónde te pueden ubicar, para saber más información sobre tus cursos, si tienen alguna pregunta, dónde te pueden ubicar. Claro que sí, yo soy bastante asequible, es decir, las personas me pueden encontrar bien facilito. Uno, en Instagram, Ramiro Serna 0219, y yo ahí estoy compartiendo información. Lo otro, mi Facebook, Ramiro Serna,
Biocentric Evolution. Y Rejane, que se escribe Rejane, Dos Santos, que es mi amante. Entonces ahí también estamos anunciando. Y el teléfono mío también es un teléfono abierto, ¿no? El 401-359-0049, con el +1, porque es de Estados Unidos. 401-401-359-0049. Una vez me entrevistaban en un programa y se me había olvidado dar el número telefónico. Y ya me había quitado los audífonos porque era en cabina. Y entonces me dicen, Ramiro, nos dimos el teléfono para la audiencia. No, le dije, dale, dictalo. Y dice, bueno, ¿y de qué horas a qué hora lo pueden llamar? Y le dije, no, a mí me pueden llamar a cualquier hora. Y me dijo, ¿cómo así? O sea que si alguien te llama a las 3 de la mañana, ¿te puede llamar? Y yo, claro, lo que yo no le garantizo es que le conteste, pero me puede llamar a las 3 de la mañana. Y si me pasa, como me decía una paciente, que tenía el insomnio desvelado, y bien graciosa ella como lo decía, tengo el insomnio desvelado, entonces, y si me llama a las 3 de la mañana y yo tengo el insomnio desvelado, entonces obviamente que hasta le contesto y no tengo problema con eso, porque ese teléfono lo respondo yo directamente. ¿Ya? Excelente, bueno, entonces para todas las personas, después de este live, entran a la página de Ramiro Serna 0290. No, 0219, que ese es el 0219 en Instagram, a seguirlo, a preguntar sobre el curso que viene próximamente también, que les va a ayudar muchísimo más a potenciar o a coger bases para empezar esta parte de la sexualidad y todo lo que conlleva en ella. Y, bueno, y las mujeres, una invitación que yo sí les hago infinitamente es que conozcan, dense la oportunidad. Reyana es muy generosa y de hecho ha hecho unas clases gratuitas, pero yo digo, wow, no es que sea una clase, las 2 horas que están ahí donde ella invierte su energía, sino el previo, cómo se contacta con ellas, cómo les ayuda a las mujeres, y luego me da mucha risa porque los más beneficiados son los maridos. Así de sencillo. Así es. Todo como una cadena. Claro, claro, porque ven esos cambios de esa autoaceptación, porque cuando una persona se autoacepta, acepta más fácil y puede acompañar a la otra persona de una mejor manera. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, agradecerte, Ramiro, por tu tiempo, por tu disposición. Fue maravillosa esta charla. Gracias. Como tú dices, podemos más adelante tener una parte 2 para poder hablar y si hay gente con dudas hoy, nos las hagan llegar también a nuestro correo electrónico, crecerus@gmail.com. Y bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por esta charla. Gracias, Angie. Gracias a Crecer USA, que realmente viene haciendo una labor muy linda, porque crecer educa. Así es. Así es. Saca de adentro. Chao. Bye, bye.